Hola mundo, bienvenidos a otro episodio de Mis Finanzas, el podcast, y hoy les quiero presentar a Irene García, quien estudió comunicación y además es experta en crianza digital. ¿Qué tema tan importante al día de hoy? Ella es madre de 2 adolescentes y lo que nos va a platicar un poco hoy viene con contexto de que los niños de hoy no solo aprenden a usar la tecnología, también aprenden a gastar con la tecnología. La crianza digital ha cambiado todo, incluso la forma en que los niños se entienden con respecto al dinero. Hoy vamos a platicar con ella, quien nos va a educar un poquito más en cuanto a la crianza con respecto a la era digital, reitero. Así que bienvenida, Irene. Gracias por estar con nosotros, por aceptar esta invitación y compartirnos un poquito más sobre todo lo que haces. Ay, no, feliz de estar aquí, Litz, y muchas gracias por la invitación. Y sí, feliz de compartir este tema que me apasiona. Me encanta. Pues bueno, podemos decir crianza digital, pero hay mucha gente que nos escucha que va a decir, ¿pero qué es eso? Entonces, cuéntanos un poco más de qué va todo esto. Bueno, es entender que nosotros somos una generación de padres análogos con hijos nativos digitales. O sea, todos los ¡Qué niños fuerte! de la generación Z, ¿no? Y ahora la alfa y ya se empezó a hablar de la beta, son los niños nacidos a partir del 2000, que ya nacieron no con el iPad en la mano, pero sí con un Pero iPhone, casi. ¿no? Casi. Entonces, nosotros como papás no podemos educar como nos educaron a nosotros. Tú eres mucho más joven que yo, pero yo me acuerdo en mi casa había una televisión, si salías de vacación, no ibas en carretera, pues era eterno el viaje y hoy en día pues llevas el dispositivo, pero la tableta, pero el celular, o sea, tienes muchísimo para distraer a los niños, pero también los estamos haciendo dependientes de todo este mundo digital. Entonces, como papás, tenemos que involucrarnos, pero también ser activos en que todo lo que les llega a su cabecita tienen que aterrizarlo. Y nosotros, los papás de esta generación, manejamos como filtros. Somos los filtros que les dan a nuestros hijos estos mensajes de todo lo que reciben en las pantallas. Debiéramos de ser los filtros, ¿no? Porque incluso yo diría que no es que a veces no quieran ser filtros, a veces no se puede estar 24/7 porque también vivimos en un mundo y sobre todo en un país donde hay que trabajar ambas partes o muchas veces hay muchas mamás solteras o papás solteros que son los menos, pero también lo hay. Entonces, a veces es difícil estar tan presente, pues mucho más ser un filtro de. Totalmente. Entonces, tenemos que estar al tanto de los riesgos que hay en línea y parte de eso también es de la crianza digital, porque digo, de chiquitos, ¿no? Y yo me acuerdo cuando te enseñaban a cruzar la calle, ¿no? Ir por las tortillas o a la tiendita ya era como el logro, pero te decían, no hables con extraños, fíjate, voltea a los dos lados, o sea, como que eran estas recomendaciones para la vida real. Sí. Y hoy en día tenemos que trasladar todas esas recomendaciones y valores a la vida digital. Oye, parece una locura, pero no lo había pensado. Es decir, claro, antes era no hables con extraños y ahorita es quizás si ves que alguien te escribe para pedir tus datos o sea, decirle, por ejemplo, de la inteligencia artificial, ¿no? O sea, no necesariamente las personas que ves o las imágenes que ves son reales. Me viene a la mente una anécdota, bueno, no es anécdota, más bien lo acabo de leer sobre algo que sucedió. No recuerdo dónde fue, me parece que en Estados Unidos, no sé si te sabes esta historia, de un adolescente que al parecer, creo que la historia va así, le manda una fotografía, o sea, una chica le manda una fotografía y él le manda una fotografía y después esta chica aparentemente que existía, que ya sabemos después cuando les cuente el final, pues no era una chica. Entonces ella le manda una foto aparentemente desnuda, él le regresa una foto también porque ella se lo pide y cuando le manda esta fotografía lo empiezan a chantajear de que le van o sea, van a hacer pública esto y que les dé dinero y demás. Y pues él no tenía dinero más que creo que, no sé, $100 y le pedían 500 o $1,000. Y él les dice, es que es todo lo que tengo. Y le dice, no, pues júntalo porque si no voy a hacer pública esta fotografía tuya. Y se suicidó. Sí, es fuertísima. El chavo se llamaba Jordan DeMay. Era Boy Scout. Ya estaba en el último año de la preparatoria. Ya lo habían aceptado en la universidad. O sea, una vida totalmente con una posibilidad enorme de hacer 1000 cosas. Y desgraciadamente
aceptó a alguien que no conocía, envió una foto que no debía y no pidió ayuda. O sea, yo creo que al final la historia hubiera cambiado si él va con sus papás y dice, me pasó esto. Claro. ¿Sabes? Porque como adultos, aunque nos enojemos, aunque lo castiguemos, aunque lo que sea, pero nuestro deber es proteger, cuidar y contener a nuestros hijos, porque aunque ya los veas de 17, 18, el cerebro, el lóbulo frontal del cerebro, que es el de la toma de decisiones y la racionalidad, madura hasta los 25 años, Litzy. Wow. Entonces, de los 25, no, hay sus honrosas excepciones que a los 40 igual, ¿no? Pero de menos de 25, ¿no? Y te recomiendan ni te cases, ni hagas, o sea, decisiones complicadas porque no está maduro aún tu cerebro. Entonces, esa es una historia tristísima, pero aquí en México, o sea, te puedo decir que hay 25,000 más, ¿no? Y desgraciadamente muchos toman esta decisión de terminar con su vida. Entonces, son riesgos digitales que tenemos que hablar con nuestros hijos y ser conscientes también nosotros de decirles, oye, no mandes esta foto y si la vas a mandar, bueno, sé consciente de las consecuencias. Y si te llegan a extorsionar, avísame. Estoy aquí para ayudarte. Darles esa confianza a nuestros hijos de que siempre vamos a estar para apoyarlos. Híjole, pero se me hace que es duro porque también muchas veces como papás, yo no tengo hijos, pero lo veo a veces como los papás viven ciertas cosas en el sentido de que no sé, vamos a suponer que tú le dices a tus hijos que te pueden dar toda la confianza, una niña, un adolescente, pues puedes tener relaciones, pero avísame, pero es importante que me comuniques todo. Y por un lado le estás diciendo esto, y por otro lado dices, es que como aquella personita, ¿no? Toda fácil, que se va. Y entonces estás mandando doble mensaje porque por un lado ella está escuchando que tú estás juzgando a otra persona y por otro lado le dices que pues sí le das la confianza. Entonces, ¿cómo un padre puede ser como, porque al final tú puedes decir, vamos a escuchar, Irene ya nos va a enseñar sobre crianza digital y te puedes emocionar y lo puedes sentir y puedes aprender muchísimo, pero al final traes tú ideas que ahí están y que cómo luchas con eso ante un mundo que yo no tengo hijos y digo, ¿cómo puede ser que ya esos videos estén ahí en un restaurante y que haya niños viendo eso? ¿No? O sea, sí, no es que sea persinada, pero sí digo, ya es... Totalmente. Fíjate que yo creo que cada familia tiene sus valores y tiene la forma en que manejas la información, el mensaje, la comunicación y eso. Yo como lo he hecho en mi casa es poner muchos ejemplos, ¿no? Por ejemplo, hace 2 años mi hija ama a Billie Eilish, ¿no? Y hasta yo fui al concierto y yo también amo a esta chavita y demás. Y dio una entrevista y dijo que la pornografía era lo peor que existía en la humanidad, que ella estuvo expuesta a edad muy temprana y le deshizo el cerebro. O sea, literal. Ese es el momento donde tú como mamá, que también apoyas esa idea, la influencer top de tu hija, ¿no? O sea, su líder de opinión está diciendo eso. Ahí es donde tú como mamá tienes que estar al tanto de todo lo que se habla en línea para aterrizar la información y abrir el tema en casa. Tomar el pretexto, oye, ¿viste la entrevista de Billie? Sí, mamá, sí la vi, ya la había visto. Y yo, oye, ¿qué te pareció? No le sermoneé, sino le pregunté, ¿tú qué piensas? Porque así nosotros también estamos conociendo a nuestros hijos. ¿Tú qué piensas? No, pues pobrecita, qué horror. Y entonces me contó la historia de un novio abusivo que tuvo Billie Eilish. O sea, porque si saben la historia, te la tienen que contar a ti para tú entender también su mundo, ¿no? Entonces ya me contó y le dije, oye, por eso te recomiendo que cuando te salga algo en la computadora, en línea o demás, avísame porque hay que reportar ese contenido. No le estoy diciendo es malo, no lo veas, aguas. Es cuídate porque a ella le afectó y yo te quiero cuidar a ti. Qué bueno que ella está cuidando a todas las chavitas que la siguen, porque sí te puede deshacer el cerebro, ¿no? Entonces digamos que es como antes que decías, invita a tus hijos a la casa a comer, ¿no? Para que conocieras
a Sí. todos. Y ahorita es como tú meterte un poco a qué es lo que están viendo tus hijos. Totalmente. ¿Y cómo fue que tú te empezaste? Porque está muy bueno el tema, pero ¿cómo fue que tú te empezaste a interesar en la crianza digital? Ahí te va. Mira, yo llevo en esta fauna digital desde hace 15 años que abrí mi cuenta de Twitter y de Facebook. Y empecé a conocer personas que teníamos los mismos intereses, porque las redes sociales lo que hace es conectarte con personas que piensan muy similar a ti. Y habíamos un grupo de mamás tuiteras, ¿no? De ellas salió un grupo Tuiteras. de 10. Imagínate, tuiteras, ya está, ya no se llama Twitter, ¿no? De ahí salió un grupo de 10 mujeres que nos llevábamos súper bien. Teníamos un grupo, creo que todavía no había ni WhatsApp, o sea, eran el BlackBerry Messenger. O sea, imagínate, te estoy hablando de las cavernas digitales, ¿no? Y entonces todos los días, Litzy, había un tema y cada una tenía su propia opinión. Entonces una de ellas dijo, ¿por qué no abrimos un blog? Y cada día, éramos 10, cada día escribimos 2, ponemos un tema a la semana y cada quien da su punto de vista. Y yo desde siempre daba mommy tips, o sea, como que yo abrí mis redes sociales para ayudar a las mamás a que vivan su maternidad de la mejor manera, porque para mí fue muy difícil. Ninguna de mis amigas tenía hijos, como que vivía solita y necesitas una tribu para criar a un niño, ¿no? Y entonces yo quería ser como esa tribu y darle ese espacio a las mamás primerizas, ¿no? De darles como tips para hacer su maternidad más relajada. Y entonces me empezaron a buscar marcas. La primera marca que me buscó fue la Agencia de Relaciones Públicas de Coca-Cola. Pero a mí se me hacía rarísimo, Lizzy, que me mandaran mensajes y me dijeran, oye, te invitamos a un recorrido por el centro histórico para conocerlos. Y yo, ¿por Claro, qué? ahorita es súper normal. Ajá, pero antes, o sea, siempre digo, antes de que se hubiera la palabra influencer, a mí ya me invitaban a eventos, pero yo no tenía o sea, ¿por qué me invitan a mí? ¿No? Y fui. Mi primer evento fue en el Papalote Museo del Niño. Coca-Cola me invitó y podías llevar a tus hijos. Y dije, bueno, creo que es un lugar seguro, ¿no? Entonces fui y ya entendí. La marca me invitaba para que yo promocionara, ¿no? O sea, sus productos, sus lanzamientos y demás. Y dije, ok, ¿no? Esto está padre. Y entonces así empecé una relación con varias marcas. Y un buen día me invitó Netflix a ser parte de su grupo de mamás blogueras. Entonces, ¿qué es lo que decía Netflix? Te invitaban a eventos, te daban todas las series o películas o contenido que iban a lanzar para que tú lo comunicaras a las comunidades. Entonces, ahí fue donde yo empecé, padrísimos los eventos, y hubo un evento que me cambió la vida, Liz. La directora de comunicación nos presentó el tráiler de una serie de adolescentes que se llamaba 13 Reasons Why, o por 13 razones. Buenísima. Y fue de las primeras series que trató el tema como de adolescentes con broncas de suicidio, violación, drogas, alcoholismo. O sea, fue una serie bien fuerte, pero en ese momento yo dije, esto lo va a querer ver mi hijo, que en aquel entonces tenía 13 años. Y la directora de comunicación para México y Latinoamérica nos dijo, no recomendamos que los adolescentes vean solos la serie, sino que las familias hagan co-viewing. En ese momento yo dije que es co-viewing. Me metí a investigar y co-viewing en español es acompañamiento parental. Y hay estudios donde si tú te sientas al lado de tus hijos a ver un programa, una película, lo que sea, la experiencia de tu hijo cambia al 100%. Pero si tú interactúas con el contenido, y hay un estudio con Plaza Sésamo, donde el papá empieza a repetir los números que va diciendo la pantalla, ¿no? El Conde Drácula. Empieza a repetir. El aprendizaje es mucho más vívido para el niño y se le queda retención. Más grabado. Exacto. Entonces, haz de cuenta de que se me abrió, porque yo amo el cine, estudié comunicación, soy cinéfila, tengo podcast de cines y demás. Ay, qué padre. Y dije, qué padre usar lo que amo con mi crianza. Entonces, claro, dicen, siéntate al lado y empieza a hacer preguntas. Entonces, yo tal cual salió la serie, me la eché primero en un día y medio,
porque dije, tal vez hay temas que con mi hijo todavía no he tratado. Ya habíamos tratado todos los temas, entonces le dije, vamos a verla. Le dije, nada más espérame, no te adelantes si no quiero verla contigo. Y entonces era estar poniendo pausa, ¿no? Y estaban, por ejemplo, tomando y en la siguiente escena chocaban. Y yo, oye, ¿es bueno beber y manejar? No. Ok, ya. ¿Sabes? Empiezas a dar las lecciones por medio de la serie, no echando tú el sermón. Estás poniendo como ejemplo lo que está sucediendo en la pantalla y los personajes. Entonces hablamos y empiezas a generar la conversación de temas complicados con tus hijos, pero utilizando los personajes. Oye, ¿alguna vez te has sentido como Hannah? En lugar de decir, ¿alguna vez te has sentido deprimido, triste, solo, aislado? Que te va a decir tu hijo, no. Oye, ¿te has sentido como Hannah, así como que no encajas? Bueno, pues tal vez el día que, no, mi primer día. Entonces empieza a fluir más la conversación. Y los niños empiezan a decir, oye, ¿sabes qué? Vuelves lo incómodo cómodo. Cómodo y más fácil de hablar. Claro. Al año siguiente, Netflix me hizo un estudio en la Universidad de Northwestern acerca de cómo había ayudado a generar la conversación en temas complicados. Y me llevó al Times Center de Nueva York para un panel con medios. Era un psiquiatra, un maestro y yo como representando a los papás. Y de ahí, haz de cuenta de que empecé a compartir mucho de mi contenido de cómo usar todo lo que están viendo los niños en línea, ¿no? Y puede ser desde YouTube, puede ser TikTok, lo que estén viendo. Si tú estás al lado, hasta un youtuber te puede ayudar a educar a tu hijo. O sea, y los malos ejemplos que abundan también, Claro. ¿no? Son lecciones Hay que más, tú de hecho. puedes, exacto, que tú puedes compartir con ellos, ¿no? Y enseñarles el por qué no guardar un video como la invitada que tuviste, ¿no? Sí. Entonces, ¿por qué no puedes decir que tienes posesión de una foto de un menor? Porque hay implicaciones legales. Entonces, eso me ayuda muchísimo a enseñar a los papás a cómo usar realmente todo lo que hay en línea para enseñar a sus hijos y que se les quede grabado, porque es más sencillo que se acuerden de su youtuber favorito que de ti, diciéndoles mil cosas. Entonces, Claro, lo ven como un aprendizaje y no como un regaño, 100%. así es. Ok, ¿por qué recomiendas? Porque tú estás recomendando aprender a usar la tecnología para la crianza. Y la mayoría de las cosas que yo he escuchado es que no le den tecnología a los niños, ¿no? Entonces, ¿cómo tú argumentas digamos brevemente, ¿no? El utilizar la tecnología, pero de manera correcta, vs no utilizarla? Híjole, yo creo que ese es el fin último de la crianza digital, enseñarles a tus hijos a autorregularse digitalmente, que ellos sepan que tienen que tener tiempos de descanso, que tienen que tener tiempo de conexión real, que aprendan a saber a quién siguen, qué van a publicar, qué no, cuidar su huella digital. O sea, el tema es bastante amplio porque estamos metiendo desde cuidar también lo que comparten y también su imagen en línea, la reputación digital. Y siempre pongo este ejemplo cuando doy talleres, ¿no? A los papás y les dije, ¿cuánto tiempo te tardaste en enseñarles a lavar los dientes, a que coman frutas y verduras, que el postre esté al final? O sea, A claro, caminar. son años, ¿no? Lo mismo hay que normalizar también el uso de la tecnología de forma consciente y responsable. Desconectarlos en la noche, cuáles son los horarios, a la hora de la comida no va a haber dispositivos, si están enfrente de una persona y hasta ellos mismos, y luego me cacho, o sea, no soy así la panacea ni soy la mejor, o sea, luego me llega un mensaje y como mi oficina es mi celular, pues entonces, mamá, no que no íbamos a sacarlos, ¿sabes? Ellos ya me están diciendo a mí cuáles son las reglas. Entonces, generar un contrato de uso digital familiar. Ya los educaste bien. Sí, no, pero como el también enseñarles que pueden tener muchísimas herramientas gracias a la tecnología. O sea, hoy en día ellos pueden aprender un instrumento, un idioma, conectar con personas
para que sus intereses se amplifiquen, para que lo que tengan que decir al mundo, si es que deciden ser influencers, creadores de contenido o tener un negocio digital, pero que sea de valor. Y creo que al final es lo que deberíamos de hacer todos, ¿no? Aquí mencionas un concepto bien importante porque al hablar de valor también es muy subjetivo, ¿no? Porque puede ser valor monetario o puede ser valor emocional, o sea, hay muchas cosas a las que a ese concepto se puede interpretar, digamos. Entonces, pues la verdad es que hay muchos TikTokers que hacen mucho dinero, o sea, mucho valor, ¿no? Pero no necesariamente, voy a redundar un poco, pero no necesariamente es contenido de valor, ¿no? Sí. Entonces, ¿cómo enseñas? Porque eso también es bien importante, o sea, el mundo del dinero, el mundo de las finanzas dentro de las redes sociales, ahorita mucha gente pues ya no quiere estudiar, es un ejemplo, pero para doctores, porque pues es más fácil hacer dinero en TikTok, ¿no? Sí. Es lo que dicen. Sí, sí. Entonces, ¿cómo logras también transmitir y educar de una manera responsable y que no se te vaya de las manos? Porque el caso de todos estos famosos artistas como por ejemplo Justin Bieber o en su momento Britney Spears, etcétera, que empiezan a tener, un ejemplo mexicano sería Nodal, que no es tan joven, pero es joven, ¿no? A lo que me refiero es que empiezan a ganar mucho dinero y entonces una manera en que los papás pueden controlar de alguna manera a sus hijos, pues es con el respeto, pero también con el poder económico, porque evidentemente cuando eres muy niño, pues no tienes economía para poder decirle a tus papás, ya me voy. Pero cuando sí tienes, como es el caso de los que acabo de mencionar, pues puedes no hacerle caso a tus papás e irte, ¿no? A lo mejor te dicen, no, hasta los 18 ya eres independiente. Pues sí, pero en realidad si tienes 15 años y tienes poder económico y todavía no tienes esta madurez emocional de la que hablábamos hace un momento, pues puedes decir, no me importan, papás. O sea, ya me voy, ¿no? O caer en drogas, caer en alcoholismo, caer en muchísimas cosas que no necesariamente es lo más sano. Totalmente. ¿Cómo luchas y cómo enseñas realmente lo que es valor moviéndose tanto dinero en las redes sociales desde que eres muy niño? Sobre todo porque tú dices que tienes un hijo que Sí. pues ya es TikToker, ¿no? Entonces, ¿cómo enseñar esto? Ay, Litzy, yo creo que es un trabajo que tiene que empezar desde chiquitos. O sea, y el tú ser como muy congruente también con lo que dices y con lo que haces. El ejemplo que pusiste, ¿no? Ay, no, tú puedes tener relaciones, pero, ay, mira, es una fácil. No, o sea, tienes que ser como muy congruente y creo que esa es la labor que nosotros tenemos como papás, de demostrar a quién seguir y a quién no, ¿sabes? Te voy a poner un ejemplo. Mi hijo amaba a Luisito Comunica, ¿no? Y no, a mí me gustaba y le decía, oye, mi amor, qué increíble que te muestra tantos lugares. O sea, nos está llevando de viaje, ¿no? Y te voy a decir, la regla de no dispositivos, muchas veces la cambié y dije, hoy toca ver a Luisito en Japón, ¿no? Y nos moríamos de la risa y platicábamos y no sé cuánto, porque te da también vínculo con tu hijo. Entonces, en el momento Luisito, y esto se hizo viral, sube una foto de un mezcal que se llamaba Sí. Mis Nachitas. La novia atrás con un chiqui short, ¿no? Con sus nachitas. Con sus nachitas. Y el copy era, estás advertida. Híjole. Y veo, porque lo pasaron en este grupo de mamás que teníamos, entonces hicieron screenshot y ahí decía el nombre de mi hijo que le había dado el like. Uf. ¡No! Ese día hubo debate en la casa. Le dije, oye, no está padre. Ay, mamá, relájate. O sea, está divertido. Le dije, a ver, un momento. Creo que está sacando fuera de contexto. Y claro, hay 1 millón de personas que también se les hizo divertido. Lo que no estás viendo es que vivimos en un país feminicida, donde diario se mata a 10 mujeres, diariamente. Y se está relacionando el sexo con el alcohol. O sea, entonces la va a emborrachar y entonces va a tener relaciones. O sea, ve más allá de lo que te muestra la foto. Él de seguro que no tenía tampoco conciencia de lo que estaba publicando. Y esa es mucho la responsabilidad. Que eso sí es, claro, eso sí es bien grave porque Luisito Comunica no tiene 13 años. Claro. ¿No? Entonces o sea, sí debes o sea, si ya eres alguien tan importante en un medio digital o en varios medios digitales,
creo que sí tienes que tener más responsabilidad social, sobre todo porque eres mexicano, porque vives en México, porque tienes que tener información. Digo, no necesitas trabajar en el CISEN para tener información Totalmente. acerca de todo lo que pasa en el país en cuanto a violencia de género. Y entonces sí limitarte un poco más a lo que publicas, porque precisamente, pues la violencia no tiene que ser divertida. No, y aparte que mucho de su público, como bien dices, son chavitos. Entonces empiezan a normalizar eso. Entonces le dije, mira, con todo el dolor de mi corazón, le voy a dar un follow, ¿no? Y de seguro Luisito se va a morir de la tristeza, ¿no? Pero era como el poner el ejemplo, ¿sabes? Bajó la foto Luisito, dio una disculpa pública y dio como una donación a un refugio de mujeres. Eso, Litzy, para mí y para mi hijo, o sea, a mi hijo le mostró, mi mamá no está loca, no es una exagerada, sí hizo mal este cuate, ¿sabes? Entonces, cuando tú pones también estos valores y límites, estás enseñando a tu hijo. Otro caso, en Shark Tank, ¿no? Le encantaba Shark Tank y fue una chava a decir que su negocio era hacer tareas y exámenes en la universidad. Ah, sí lo recuerdo. Entonces, yo así de, Max, está fatal. No, mamá, es negocio y el capital y ella está creando y no sé cuánto. Le dije, ok. O sea, no sabes el respeto que le tiene a Elías, a yo, ¿no? Le dije, no, pues vamos a ver qué dice Arturo. Pues dice, esto está mal, no sé qué, no sé, ¿sabes? Entonces, esos dos ejemplos, creo que a mi hijo le dijeron, ok, mi mamá, o sea, porque yo le decía a mi hijo, todo lo que te digo, te entra aquí y te sale por acá. O tienes en tu cerebro un bote de basura que dice todo lo que dice mi mamá. Pero cuando tú lo que dices y sus influencers, ¿no? Sus líderes de opinión también opinan igual, ahí es donde dicen, ok, mi mamá no está tan mal, ¿no? Lo que pasa es que, como dices, o sea, su líder de opinión está pues reafirmando algo que tú estás también sustentando, ¿no? Claro. Y que claro, es muy fácil decir cobro por la tarea y entonces cualquier persona, la verdad es que sin tanto conocimiento puede decir, pues sí es un buen business, ¿no? Sí. ¿Cuántas personas quieren que les hagas la tarea? Pero si en ese momento es como, no, pero a ver, esto es plagio, esto no está bien, porque, etcétera, 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 pues creo que es muy importante que al final, como dices, más que tú lo digas, él está viendo que a quien admira lo está Sí. confirmando. Entonces también como que regresa la admiración a ti, ¿no? Te Que da hay autoridad congruencia. también, Claro, exacto. Entonces, creo que es esta parte de ir poniendo los valores y te digo, todos los ejemplos sacados de lo que está consumiendo y de a quién está respetando. Y en la pandemia le tocó cuando salió de la preparatoria. Entonces todo estaba cerrado. Realmente nunca era de, yo voy a ser arquitecto, quiero ser ingeniero, voy a ser Nunca. Entonces como que cayó en un vacío y empezó toda la euforia de TikTok. Entonces, Carlos Muñoz, lo debes de ubicar, Sí. Master Muñoz, saca un cómo ser TikToker y me dice, ¿me prestas 400 pesos? Porque me Esos voy a cursos meter de al curso. Carlos Muñoz. No, pero estuvo buenísimo porque no era Carlos. Metió a muchísimo TikToker que les enseñaba cómo crear contenido. Yo te digo porque me senté a también tomar el curso. Y ahí conoció a un cuate que hoy se dedica y es uno de los mejores coach de public speaking en toda Latinoamérica, que se llama Paco Benítez. Y mi hijo era súper introvertido, súper retraído, o sea, la pandemia, o sea, era su estilo de vida, porque él feliz, se levantaba, hacía ejercicio, se conectaba para tomar clases, o sea, realmente no era que se expusiera al mundo presencial, ¿no? Parte de su personalidad, pero conoció a este cuate, hizo clic y empezó a ser su mentor de hablar en público. Y él le dio seguridad, le dio validación, le dio hasta que 4 años después, Paco le ofrece a mi hijo hacer un lanzamiento juntos para dar un taller de public speaking y carisma, porque mi hijo empezó a hacer contenido de cómo conectar con las personas. Y él se dedica, es un coach de habilidades sociales. O sea, de ser la persona más introvertida a monetizar, ayudando a otros a cómo generar más conexiones, amistades, negocios y clientes. ¿Cómo se llama tu hijo? Max Clavel, Maximiliano Clavel. Entonces,
ahí estoy viendo dónde está el punto de que le enseñé a buscar creadores de contenido de valor positivo que a él le cambiaran la vida. Y él lo que hace hoy en día, tiene más de 200,000 en TikTok, más de 67,000 en Instagram. Seguidores. De seguidores, es ayudar a otros que como él eran súper tímidos a vencer su timidez, a generar conversaciones y así generar negocios o amistades. Fíjate que yo soy súper, o sea, yo hablo demasiado, soy súper extrovertida, siempre he sido así. Mi mamá dice que desde que estaba chiquita yo me paraba en la puerta hacia la gente que pasaba y era de, hola, ¿cómo te llamas? ¿No? Entonces, es decir, cuando tú creces siendo sociable, tú piensas que es normal y llegas a ver como raros a las personas que no lo son, así como las personas introvertidas ven como raros a los locos como yo, ¿no? Pero estuve leyendo la otra vez un artículo que decía que los vicios, o sea, como el alcoholismo, la drogadicción, todos estos vicios, tienden a ser más comunes en personas que son introvertidas, precisamente porque los ayudan a socializar, ¿no? Entonces, ponía un ejemplo que a mí me impactó mucho porque fue como, pues claro, no sé, por ejemplo, vamos a suponer que pones a dos adolescentes y a uno que va a una fiesta y le puede decir a la niña que le gusta que vayan a salir. Y entonces es el mejor día de su vida porque la niña le dice que sí y él se animó a hacerlo porque él es así, ¿no? Y bailó y platicó y sus amigos. Y entonces va el introvertido que definitivamente nunca se atrevería a decirle a la chava que le gusta y mucho menos a socializar con más personas porque qué miedo, qué tal que lo rechazan o le van a decir que no, pero entonces se mete alcohol, una cerveza y empieza a socializar y se atreve a decirle a la niña que le gusta y entonces fue el mejor día de su vida. ¿Y qué es lo único que tuvo que hacer? Tomarse una cerveza. Entonces, este tipo de cosas ayuda a que sean más extrovertidos y por eso a veces es tan importante el alcohol para algunas personas porque los desinhibe. Entonces se me hizo súper lógico que por ende muchas personas pues sí están como más vulnerables a este tipo de vicios. Qué interesante el verlo en tu hijo, que dices, pues es que él a lo mejor siempre estaba en la computadora y pues no quería salir de ahí y gracias a un curso, que además, ojo, porque Carlos Muñoz es súper juzgado, y la realidad es que aquí estamos viendo un caso bueno de algo que no necesariamente quiero decir que él sea bueno o malo, eso yo no lo sé ni me consta porque nunca he tomado un curso de él, pero es importante ver que a ti, en el caso particular de tu hijo, sí le fue bien con esto y hoy él se dedica a ayudar a otros niños o adolescentes. Sí. O sea, esto está increíble, me parece espectacular. Sí, fíjate que tiene más como su mercado es más de profesionistas, o sea, como de universitarios y profesionistas, o sea, de las primeras grandes como clientes que tuvo fue de una franquicia de agencia de viajes digitales, ¿no? Entonces lo pusieron a que todos ellos aprendieran de él cómo conectar con las personas, cómo dar feedback, retroalimentación para enganchar a través de la pantalla, porque todo es digital. Y también para que empezaran con su huella, con su marca digital. Entonces eso, el branding personal hoy en día, pues es también durísimo, ¿no? O sea, es muy importante que tengas como esa parte de ser consciente de qué es lo que estás exponiendo. Y ese también es parte de mi tema, porque es tu huella digital. ¿Qué están viendo en ti en Instagram? Y siempre les hago también ejemplos a los chavos de a quién contratarías. Tú eres el de recursos humanos, ¿no? Y buscas un gerente de administración. Entonces, o tienes a Chuchita que corre maratones, es buena familia, recomienda libros en sus redes, se ve profesional o demás, o a Juan que se la vive en Las Vegas, apuesta, o sea, y todos, no, pues a Juanita. Claro, o sea, porque tú estás dando también a través de todo lo que publicamos, quién eres, qué es lo que ofreces. Entonces, eso creo que es parte de lo que también tenemos que hablar con nuestros hijos. Y digo, no nos vayamos tan lejos. El caso de Carla Sofía Gascón, ¿no? Primera mujer trans en ser nominada a Mejor Actriz en el Oscar y demás, pero se fueron a checar su huella digital y le encontraron, ¿no? Muchísimos mensajes violentos, agresivos, misóginos, o sea,
No, también Entonces, porque ella lo expuso, ¿no? O sea, en el momento que tuvo que quedarse callada para que no le buscaran más, ella se puso a... Sí, como que no miden que lo que decías hace rato es su reputación. O sea, ahorita ya no ven tu currículum impreso, ya lo ven a través de las redes sociales. Y yo siempre he creído, sobre todo en lo que yo me dedico, que son finanzas personales, como que todavía, por el tema de finanzas personales, como que voltean a ver más que todo eso esté muy, como muy ordenadito, ¿no? Y creo que me he atrevido a hacer las cosas un poco diferente, como para poder contagiar las cosas de manera o explicarlas de manera más simple y sencilla y que no sea aburrido. Pero claro que hay que cuidar el tema de decir, pues no puedo hablar de finanzas y estar haciendo publicidad a cosas, por ejemplo, préstamos, si yo no sé si la gente puede asumir esa deuda, ¿sabes? O sea, se me hace muy irresponsable. No es solamente ganar dinero porque voy a hacer publicidad, sino revisar qué tantas vidas voy a afectar si yo doy un discurso de saquen su préstamo, por ejemplo. Se me hace súper, totalmente. súper importante. Y no toda la gente lo ve, no es algo que platico constantemente, pero sí hay un tras bambalinas que tú tienes que cuidar para que la gente diga, bueno, pues, o sea, no es lo mismo, la verdad, pero no es lo mismo que alguien que se dedica a viajes pues pueda dar un discurso diferente o de una recomendación sobre dónde invertir, porque a lo mejor lo van a tomar en cuenta. Bueno, vamos a poner el ejemplo de Tami Parra, ¿no? Ujú. Que se puso a hablar de finanzas y es que es bien fácil comprar un departamento y es que es bien fácil hacer esto, pues háganlo. ¿No? A lo mejor lo hice y a lo mejor la toman a favor o no, y hay gente que se equivocará o no, pero no es lo mismo que yo diga, pues es que es bien fácil, pues es que hazlo y es que así, porque yo sí me dedico a finanzas personales. Entonces tengo mayor responsabilidad sobre lo que voy a decir. Totalmente. Y sabes qué, yo creo que la gente es súper inteligente, Litsi. O sea, cuando yo saco algo de compra el super termo, ves los likes. A la gente no le gusta que le vendas, Sí, ¿no? totalmente. Entonces tienes que manejar un discurso, ¿no? Y para eso también el storytelling, el manejar un mensaje orgánico. Creo que mucha de mi comunidad, aunque no tengo millones de seguidores, sabe que lo que yo les recomiendo es porque ya lo usé, porque ya lo probé. Y eso también genera, o sea, desde que empecé, no te voy a recomendar algo que sé que no sirve, ¿no? O que no me gustó. Y hay muchas marcas que se acercan y me dicen, oye, te mando esto. Sí, lo pruebo y ya veo, Te aviso. ¿no? Y te aviso. Y creo que es parte también de generar esta responsabilidad que tenemos al tener una vitrina digital, ¿no? Un micrófono, y es el poder que también puedes ejercer en muchas personas. Entonces yo siempre, o sea, y eso, hablando de lo de la inteligencia artificial, siempre les decía a mis hijos, ¿no? O sea, todo lo que venden marcas de sus youtubers es porque hay lana atrás. No, Luisito no se vende. No, o sea, ya sabes. Y yo, no, o Luisito sea, no está hablando a favor de este político porque, ajá, sí. No, no, porque le cae bien. O sea, hay mucha lana. Entonces claro, tenemos que hacer conscientes a nuestros hijos de que hay mucho dinero atrás y también que cuiden su algoritmo. ¿Por qué? Porque también tanto YouTube como TikTok te va a mostrar, ¿no? Mucho de lo que meten las marcas y van a mostrar hacia dónde quieren que vaya tu atención. Entonces, enseñarles a los niños el poder de su atención, el que un like vale muchísimo, un compartido es, o sea, invaluable. Entonces, cuando tú les das ese poder a los chavitos de tienes que elegir bien a quién le das tu tiempo, tu like, tu compartido, tu comentario, ahí también ellos cambian. Porque dicen, esto no me parece, ¿sabes? Empiezan a ser como más conscientes de lo que aceptan en su feed, de a quién siguen y a quién le dan su like o recomendación. es que, es que parece broma, pero como antes un like no era tan importante y ahora sí es sumamente importante. O sea, es mucha responsabilidad detrás de lo que hacemos. Eh, yo me acuerdo, bueno, estaba súper común la serie Adolescencia. Sí. Y era impresionante como yo la verdad no entendía los iconos que empezaron a decir en la serie. Si no la han visto, véanla, es una de las mejores series. Creo que la mejor que ha sacado Netflix, según lo que vi. Nos empiezan a dar un poco de contexto acerca de cómo los likes, ¿no? Los emojis, o sea, todo esto tiene un impacto súper grande en la educación, en la crianza de los niños. Y que al final no es nada más, o sea, no es nada más el niño
consumiendo contenido. También es los papás que estuvieron muy ausentes, bueno, es lo que también entiendo, ¿no? Aparentemente presentes, pero no como estás diciendo tú, es que váyanse, o sea, no se alejan de la tecnología, incluyanla como parte de su vida, como parte de educar también a su hijo, ¿no? Pero también el tema de el contenido que los demás estamos compartiendo, ¿no? O sea, que ese contenido es bueno, no es bueno. Ahorita que mencionábamos acerca de las marcas, pues la verdad a mí me da mucha risa cuando salen influencers a decir, este café sí está súper bueno, ¿eh? O sea, y no me están pagando por recomendarlo. Entonces es como descalificar todo lo que han publicado que sí les pagan al hacer ese comentario de, esto no es publicidad, se los juro. Es como, ok, entonces este sí está bueno y los otros no. ¿O por qué me haces ese comentario, no? Sí. Es mucho, no nada más. Y creo que es lo que la serie nos muestra en 4 episodios súper buenos. Digo, no me dedico a la crianza digital, porque definitivamente creo que es una herramienta de apoyo muy bueno para lo que tú haces y para muchos psicólogos y demás. El cómo en esos 4 episodios nos muestra que pudo haber sido todo y pudo haber sido nada, ¿no? Es decir, sí afectó el tema social, sí afectó las cosas que se publicaban, afectó el cómo se educaba en la escuela, cómo se educaba en la casa, lo que hacía falta en diferentes sectores para que esta tragedia pues se ocurriera. Y se me hace de gran impacto esa serie en la crianza digital. No, ha sido un trancazo. La verdad es que creo que nos abrió los ojos y nos sacudió a los papás para estar más involucrados, ¿sabes? O sea, para mí es una serie que digo, se los vengo diciendo desde hace 5 años, ¿no? O sea, tenemos que estar al lado, tenemos que estar viendo que están, a quién están escuchando. Mencionan Andrew Tate. Yo hace más de 2 años que hablé con mi hijo sobre Andrew Tate, ¿sabes? O sea, ¿por qué? Porque sí tengo que decirle, oye, ¿tú qué piensas? No, pues es que tiene cosas padres, tienes cosas buenas. Yo, mi amor, es que ¿sabes qué? O sea, por X, Y y Z no me late, ¿sabes? Tú analízalo, pero siento que se está yendo a la parte de misoginia, de abuso. Sí. Luego salió que está en la cárcel, ¿no? O sea, con cargos de trata de personas. Entonces, enseñarles esos temas que son muy fuertes y muchos papás creo que no se involucran porque no saben, ¿sabes? Ni cómo no tratar esos temas. Exacto. O sea, ¿cómo hablas de trata de personas con tu hijo, ¿no? De 13. Pero tenemos que hablar porque hay muchos criminales en videojuegos que enganchan a chavitos, enganchan a chavitas, ¿no? Ofreciéndoles un iPhone, ofreciéndoles un dispositivo, ofreciéndoles dinero, ofreciéndoles una relación. Vimos el estafador de Tinder, ¿no? También. Y es con adultos. Ahora imagínate un niño que no tiene esta capacidad de tomar decisiones conscientes y responsables. Entonces, por eso tenemos que estar muy al pendiente de lo que ven. Y creo que la culpa, ¿no? O sea, del último episodio de adolescencia, la culpa de los papás. Híjole, dura. Sí somos responsables. O sea, en el momento en que tú le das un dispositivo a tu hijo, le estás abriendo el mundo, pero también al mundo le estás ofreciendo a tu hijo. O sea, entonces es como tener muy claros que debemos de tener controles parentales instalados en cada uno de los dispositivos, pero aún así los pueden burlar, se pueden ir a casa del vecino a ver la serie, el youtuber, lo que sea. Entonces el mejor control parental siempre va a ser tu presencia y supervisión. Qué duro. Sí. ¿Cómo crees tú, ya que vienes con todo este tema de crianza en la era digital, que la tecnología cambia la percepción del dinero en los niños, en adolescentes y demás? Ay, ¿sabes qué? También es que, por ejemplo, en la escuela de mis hijos empezaron a tener dispositivos a muy temprana edad. O sea, te estoy hablando que mi hija en segundo de primaria había niños que ya llevaban celulares. A mí se me hace una violencia extrema el darle un dispositivo a un niño que lo va a sacar del contexto en el que debería de estar, que es estar jugando, pateando, corriendo, interactuando con sus hijos, con sus amigos sin distractores.
Entonces, para quinto de primaria, la mayoría tenía celulares y mi hija no. Y llega la pandemia, ¿no? Entonces, que fue como un tsunami de pantallas porque sí o sí tenías que estar conectado para seguir trabajando, para seguir estudiando, para seguir viendo a tus familiares, a todos los, ¿cómo se llama? A todo su entorno. Pero también nos descubrió el pago en línea, ¿no? Sí. El e-commerce. Y ahí fue el boom, porque se les hace muy fácil. Y tengo amigas que en la pandemia, o sea, su hija así abría Uber Eats, había Didi, o sea, cualquier aplicación y pedía. Y no se estaban dando cuenta de la cantidad enorme de lo que estaban cargándole de comida, ¿no? El súper, todo lo que era, la gente también, y hay muchos memes, ¿no? En Amazon, o sea, es tan fácil, nada más haces así, ya tienen tus datos, ya tienen tu dirección y llega al día siguiente. Todo. Entonces, creo que sí tenemos que enseñar a nuestros hijos a cómo tener tolerancia a la frustración. Esta generación de niños digitales todo lo tiene a un clic de distancia. Entonces está en nosotros enseñarles y madurarlos también en esta paciencia, en este proceso de ganarte, ¿no? O de comprar algo. Yo a mis hijos desde chiquitos lo manejaba todo por domingos. Okay. Entonces, mi hija llegaba y me decía, ¿cuántos domingos? ¿No? Entonces yo, 4, ok. Y entonces ella juntaba su dinero. Cuando llevaba a mi hijo al súper, ¿no? Y siempre mi primera parada era la juguetería, Litzy. O sea, algunas mamás dirán, es el último lugar donde yo lo llevaría al súper. No, agarraba un juguete y para cuando yo terminaba ya se había aburrido del juguete y ya no iba a haber berrinche de lo quiero, ¿no? O algo que sí quería mi hijo y decía un carrito de Hot Wheels que cuesta 35 pesos, ¿no? Y yo, mi amor, tú tienes tu dinero en la casa, te lo compro y me lo pagas en la casa. Ah, no, ya no. O sea, ya no No le es tan gustaba importante. su dinero, ¿sabes? Entonces, cuando tú empiezas a ser responsable, y siempre yo recomiendo a los papás que den una cantidad semanal y que se administren, ¿no? Y que les enseñas, hay una alcancía maravillosa en el Museo de Economía que tiene las divisiones, el cochinito en el MIDE, ¿no? Que es ahorro, que es donación, que es inversión y que es para gastos, lo que tú quieras. Entonces, así tú enseñas a tu hijo a que también empiece a diversificar, ¿no? O sea, el dinero que tiene, ok, esto no lo voy a tocar, esto es para comprarme mi churrumais en la escuela. Ah, no, ya no, porque ya prohibieron toda la comida chatarra, pero bueno. Sí. Pero mis pingüinos en la tarde. Y esto es para lo que quiero en un futuro, ¿no? O sea, mi hija, te puedo decir, quería una cama, una litera. Y le dije, pues ahorra y se la compró ella sola. Wow. ¿Sabes? O sea, ella tiene como esta capacidad, le encanta la música, va a estudiar canto y demás, y quería una guitarra buena, ¿no? Y yo, ponte a ahorrar. Entonces, todo lo que es Navidad, Día del Niño, su cumpleaños y demás, pide dinero, ¿no? De los familiares y gente cercana, y ella empieza a ahorrar para cumplir su objetivo. Y así, bueno, se ha hecho de muchísimas cosas. Que también hay que enseñarles de rendimientos, ¿no? Si tú llegas a tanto dinero, pues a lo mejor si eres constante y lo dejas ahí, no sé, por 3, 6 meses, pues yo te voy a dar esta cantidad extra, que es entender que no solo es ahorrar, sino empezar a invertir, porque también esa es otra cosa, ¿no? O sea, el ahorro ahí con el paso del tiempo, a lo mejor para nosotras ya es muy claro decir, bueno, pues hay que invertir el dinero, pero para los niños que entiendan que invertir no es malo, sino que es muy bueno si se hace con instrumentos obviamente seguros, que nada es más seguro, digamos, a que tu mamá te diga, pues hazlo de esta manera. Claro, entonces sí ir introduciendo como esos temas, porque ya saben que si se pide en digital, pues hay que pagarlo en lo real, ¿no? Y llevarlos a depositar y pagar la tarjeta y enseñarles, ¿no? Cómo manejar también esos instrumentos. Que hace unos años sucedía que con las tarjetas de crédito era como la varita mágica, ¿no? Pasabas la tarjeta y entonces el niño pensaba, pues pasa la tarjeta, o sea, porque ellos no entienden que tú trabajas, generas dinero y pues
todo tiene que salir. Y ahorita es peor porque, como dices, todo ya ni siquiera hay una tarjeta que ven. O sea, ya piensan que es dando clic va a suceder porque va a llegar al otro día. Entonces, lo peligroso de esto es que también me parece importante el uso de efectivo en determinado momento, porque es como entender que lo que hay en la tarjeta es esto, ¿no? El dinero en efectivo que se está depositando para hacer un pago, por decirlo de alguna manera, pero sí que no todo sea como ficticio, como si fuera un videojuego, ¿no? Que fuera muy real Totalmente. todo. Sí, siento que eso a esta generación les va a costar porque ya todo pues está, ¿no? Hasta con tu QR del celular. Entonces sí es importante, por ejemplo, otro ejemplo, mi hija quería un perfume de una tienda, ¿no? Y costaba, o sea, no era nada caro, eran 250 pesos. Le dije, ok, pero esto es para el Uber de regreso. Si quieres, te lo compro y nos regresamos en metro. Va. Ok. Muy bien. Entonces, Te sacrificaste. sí, te sacrificas. En lugar de hacer 20 minutos, vamos a hacer 1 hora y media, ¿no? Pero es para que entiendan también el valor del dinero. O sea, qué es lo que tienen y así ellos también empiezan a tomar buenas decisiones. Por ejemplo, mi hijo viajó solo a Colombia y ya traía su tarjeta de crédito, ¿no? Y decía, mamá, pero es que ya no pasa. Y yo, no, es que ya, o sea, tu límite ya valió, ¿no? Bueno, pero si le meto, o sea, si pago en la tarjeta, en lugar de pagarlo en efectivo aquí, lo meto en la tarjeta. Y yo, claro, se va bajando y empiezas a usar más tu crédito. Entonces, son esas cosas. Puntos. Y a generar y buen puntos. historial crediticio. Claro, entonces, y siempre le digo, nunca firmes más de lo que tienes para pagar. O sea, no es como la varita mágica de, mira, o sea, te voy a resolver tus problemas, toma la tarjeta de crédito. No, o sea, tienes que tener el capital para pagarla. O sea, es una herramienta que te ayuda a evitar el efectivo, pero siempre tienes que tener con qué pagarlo porque olvídate de los intereses, ¿no? Sí. Entonces, es esa parte de irlos acompañando, ¿no? Y creo que hoy en día, que en este mundo intangible, sí nosotros como papás tenemos que aterrizarlos y decirles, híjole, esta es la posibilidad, esto es el presupuesto, esto es lo que tienes para gastar esta semana y depende de ti si lo ahorras para lo que quieres en un futuro, si te lo quieres gastar todo, ¿no? Y también las consecuencias de si te endeudas. Tiene también, o sea, manejar mucho esto, el qué va a pasar si no pagas, qué va a pasar si te endeudas, qué va a pasar, o sea, todo esto hablarlo, porque con adolescentes, Litsi, ya no puedes prohibir. O sea, Sí. tienes que hablar de consecuencias y hacerlos responsables, porque lo más fácil es yo sacar el dinero y pagarle la tarjeta a mi hijo, pero así no aprende y se va acostumbrando de que mi mamá, o sea, si no tengo, me salvan. Y al final nuestra misión es hacer niños independientes y responsables. Me encantó lo que dijiste. Ya no tenemos que prohibir, tenemos que hablar de consecuencias. Y creo que aplica para todo, ¿no? Para la crianza, para las finanzas, para la vida, para todo. Me encanta. Bueno, pues vamos cerrando, Irene, porque si no, no vamos a terminar de platicar porque esta conversación la verdad es que da para muchos episodios. Primero, queremos públicamente invitar a Max a que venga a este podcast porque queremos saber un poco también más de él, su historia y qué es lo que hace. Entonces, ojalá que pueda venir. Sí, feliz. Pero también me encantaría que nos dijeras como algunos datos que nadie conoce acerca de ti y que te han ayudado mucho en lo que hoy haces para compartir con personas para la crianza digital y también que te han servido en tu vida personal con tus hijos, que nunca has dicho, que nadie conoce, que dices, esto me parece súper padre que lo conozcan ahora. Mira, me encanta estudiar. O sea, yo a curso en el kinder, en la primaria, o sea, era la primera y creo que como papás tenemos una responsabilidad y ya no se vale decir a nadie nos enseña a ser papás. O sea, sí tenemos una responsabilidad y tenemos que nosotros también empezar por nosotros mismos a sanar, trabajar muchísimos temas, ¿no? De la crianza que tuvimos para ser unos mejores padres. Otra cosa que no saben de mí es que soy ama de casa certificada. Ese término nunca lo había escuchado. Ahí te va. Había en la Universidad Panamericana, en LESDAI, que es la Escuela Superior de Administración de Instituciones, un diplomado de dirección del hogar, ¿no? Entonces me eché todo un año cuando mi hijo se fue
entró al kinder, yo entré a este curso con mamás, éramos más de 60 mujeres, donde nos enseñaron a llevar las finanzas, a hacer las compras, a planificar presupuesto, a planchar, a doblar ropa, a desinfectar, o sea, todo lo de la casa, y no sabes qué maravilla. Y de ahí nació mucho el tema que yo manejaba al inicio de que abrí mis redes sociales, ¿no? Que es una maternidad organizada, porque el primer día que llegué al diplomado, juré que me iban a decir mujeres a la casa, están para lavar y servir y demás, y al contrario, era si tú tienes orden en tu casa y tienes un equipo, por ejemplo, una persona que te ayude, eso te va a liberar a ti para que tengas tiempo y puedas hacer lo que tú quieras, ¿no? O sea, cualquier interés. Y creo que eso para mí fue la base, el tener un buen orden en mi casa para tener tiempo desde hacer ejercicios, ir a mis desayunos que me invitaban las marcas y poder tener un momento de calidad con nuestros hijos, porque veo a las mamás estresadas, cansadas, ¿no? O sea, porque no delegan. Creo que que muchas veces no pueden delegar porque precisamente no tienen finanzas sanas, ¿no? Exacto. Y aparte también esta idea que nos vendieron de que tú puedes hacerlo todo. No, o sea, sí necesitamos un equipo, necesitamos una tribu, necesitamos mucho apoyo, y creo que esa ha sido de las grandes lecciones de mi vida, el pedir ayuda. Yo con mi primer hijo, pobrecito Max, ¿no? O sea, estaba encima, no quería que nadie le tocara, nadie lavaba los biberones como yo y vivía agotada. Entonces, cuando entro a este curso, antes de tener a mi segunda hija, me relajó muchísimo porque dije, ok, sí puedo dejar que alguien más se haga cargo. Y ya estoy certificada. Ajá, y aparte tengo soy directora del hogar, ¿no? Entonces es muy divertido. La verdad es que no podemos satanizar tampoco el trabajo de la casa. Yo he sido ama de casa, ¿no? Todo el tiempo, y es un trabajal. O sea, en el momento donde se me dio la oportunidad de poder hacer otra cosa, dije, estos son vacaciones, ¿sabes? O sea, entonces creo que también tenemos que hablar de el trabajo en la casa. Debería de ser remunerado, Lizzy. O sea, debería de hacerse, no sé, una ley, un apoyo, porque de verdad veo a muchísimas mujeres con violencia financiera, ¿no? Que se divorcian y se quedan sin nada. Y aparte con los hijos. La verdad es que este es un tema bien interesante que hemos tocado en otros episodios, y creo que para que haya leyes que implementen esto pueden pasar todavía muchos años, porque pues al final sí siguen siendo más hombres los que controlan las leyes todavía, ¿no? Aunque tenemos una presidenta, pero hay muchos hombres abajo que todavía tienen el poder de decidir si se aprueban o no todo esto, y que muchas veces pues también la presidenta no está tan enfocada en eso, ¿no? Sí. Pero lo que sí podemos hacer, y que yo siempre les digo, cada mujer que asesoro, incluso hombres que asesoro o parejas que asesoro en finanzas personales, les digo, es que es bien importante que entiendan que más que una familia o que una pareja, también son socios de una empresa, y esa empresa es la familia. Entonces, tienen que prever ciertas situaciones que pueden llegar a pasar, y también como mujer, hablar de temas tan delicados como son las finanzas, de decir, sí, me voy a dedicar al hogar, sí, vamos a tener hijos, pero ¿quién va a asumir la responsabilidad financiera? No nada más del hogar, también de mis finanzas sanas, porque yo antes de ti ahorraba para mi vejez, tenía mi seguro de gastos médicos mayores, tenía mi fondo de emergencia, tenía mis inversiones. Entonces, al yo dedicarme al hogar, ¿quién va a cubrir también esta parte? Porque si un día tú y yo no funcionamos, yo tengo que tener finanzas sanas, pero es que también es como un tabú hablar de esto, y tenemos que empezar, independientemente de que se aprueben leyes y demás, como mujeres, empezar a poner estas reglas en una relación de pareja para que se respete la parte financiera, seas ama de casa o no, que me parece súper importante, porque no es que estés pidiendo algo que no mereces. Exacto. Simplemente es darte el lugar que corresponde y decir, ok, yo me voy a chambear de este lado, pero necesito que tú también te hagas responsable de esto. Y muchas veces no sucede por el tabú. Entonces, vamos a hablar más de este tema y seguiremos hablando, pero también es mucho de que nosotras
pues pidamos lo que nos corresponde, no más de lo que nos corresponde, es lo que nos corresponde, ¿no? Totalmente, me encanta, Alicia. Y pues ahí ya básicamente Nos es faltó todo. un dato, pero bueno, me encantó, gracias por compartir. ¿Ibas a decir algo? No, nada más darte las gracias por la invitación. La verdad es que me encanta, ¿sabes? Digo, no sé si lo notaste, me apasiona el tema Sí. y yo creo que todos los papás tenemos que tener esta conexión con nuestros hijos. O sea, van a venir más retos virales, más tecnología, más dispositivos, más todo. Pero si nosotros somos la roca, ¿no? Inamovible, donde nuestros hijos puedan llegar a pedir consejo, a pedir apoyo, a pedir nada más un abrazo, tenemos que estar para ellos. Me encantó. Muchas gracias, Irene. De verdad me parece un tema súper interesante en todos los sentidos, porque lo que decíamos, no solamente si eres papá, porque al final hay muchas veces que convives con niños, con adolescentes, sean de tu familia o no, a través de las redes sociales, y es una gran responsabilidad ser parte de un cambio para bien. Y por supuesto que los papás principalmente se interesen no en excluirse de lo que está en tendencia para sus hijos, sino de acercarse y entender cómo les pueden ayudar a tener mejor relación con toda la era digital e incluso aprovechar estas oportunidades, como fue el caso de Max, ¿no? Que hizo de algo que a lo mejor se pudiese considerar en algún punto una debilidad y fue su fortaleza. Entonces, me encanta. Gracias por compartirnos. Es un temazo. Y si les gustó el episodio, déjenlo en los comentarios si tienen alguna pregunta, por supuesto. Y bueno, Irene, antes de despedirnos, me gustaría que nos compartieras cómo te podemos encontrar en redes sociales, cómo los papás se pueden acercar a cursos o talleres de los que tú das para pues tener más información al respecto. Por favor, si nos compartes. No, feliz. Estoy en todas las redes sociales como irenegarcia.mx o me pueden mandar un correo también electrónico a irenegar@me.com. Muchas gracias. Gracias. Y nos vemos en el próximo episodio de Mis Finanzas, el podcast. Hasta pronto.